en principio, una de las cosas que me han gustado de cosas que dice Tomás en algún otro libro es el banquete kantiano, que eran estos banquetes donde Kant reunía a sus amigos en Königsberg para contar, arguir y bromear. Y me parece interesante que a modo de epígrafe también comenzar con dos párrafos breves, dos fragmentos breves del libro que estamos presentando hoy, que uno es un paneo general que Tomás da sobre Foucault, pero que nos da la idea de cómo Tomás encara el tema de Foucault, cómo lo trata y con qué profundidad y con qué digamos, fluidez corre el texto. Y el otro es el cierre de el debate que tuvo Foucault con los psicoanalistas lacanianos, que marca quizás el humor con que esa situación fue dada. O sea, los lacanianos estaban un poco espantados porque sentían que Foucault, con el tema de la confesión y la dirección de conciencia, estaba vinculando muy directamente la confesión con el psicoanálisis. Así que les leo esto y después seguimos con otras cosas. En principio, el primer texto dice: hay pocas cosas más agradables para el aficionado a la filosofía que estudiar los textos de Foucault. Se trata de un filósofo que se inserta en los problemas de la contemporaneidad, que no se escapa por la escalera idealista, que no da consejos ni cree en la felicidad, que no tiene una versión conspirativa del mundo, ni dice que todo es una basura, que el planeta se pudre, ni que lo único que importa es el hambre del tercer mundo, que no tiene horror al uso de las tecnologías, que no emplea el sintagma crisis de valores, y que no cree que la filosofía sea una sabiduría de elegidos ni un entretenimiento para ancianos. Tampoco cree en utopías ni habla de igualdad de géneros. No es un obsesivo por el derecho de las minorías, ni se victimiza, y si bien dedicó ingentes energías a darles un lugar teórico y político a los locos y a los presos, tampoco considera que unos y otros sean seres alados. Y esto creo que nos da una idea muy interesante de Foucault y de cómo Abraham corre con su pluma. La otra es el cierre de este debate con los lacanianos, y dice así, dice: el sol se fue dejando un resplandor mínimo en el horizonte. Se acabaron los sobrecitos de té y las botellas de agua. Algunos miraron la hora. Judith Lacan y los dos Miller se miraron entre sí y decidieron que Foucault debía ser quien cerrara la sesión. El filósofo tomó la palabra y para concluir dijo que la sexualidad, en cuanto dispositivo cultural, constituyó una sujeción milenaria en Occidente y que lo que se apreciaba en aquellos días era una buena nueva. El feminismo y el movimiento gay no se destacaban por reclamar más y mejor sexualidad, ni por denunciar formas acendradas de represión sexual y luchar por liberar al deseo. Por el contrario, proponían nuevas formas de desexualización y de vincularse, de crear lazos de amistad, afectos diferentes, discursos alternativos, lenguajes creativos. Por eso consideraba que se encontraban en la aurora de nuevos sujetos y de nuevas formas de sociabilidad en las que el sexo ya no oficiaría de separador de identidades. Finalmente, se despidió de sus anfitriones, lamentándose y pidiendo comprensión por desconocer el origen histórico de la mamadera. Acontecimiento nuclear que uno de los integrantes de la reunión había destacado cuando discutían el tema del feminismo y la contracepción. Dice Foucault: que se me cubra de cenizas, es imperdonable que haya olvidado la aparición del biberón. Bueno, esto quería darlo como un epígrafe, como para comenzar con esta charla. Realmente es una biografía que es mucho más que una biografía. Yo creo que Tomás se apalanca en Foucault y en todo lo que es la filosofía francesa, inclusive la historiografía,
para desde este libro empezar a plantear su propio pensamiento. Y creo que hay una cosa que es muy interesante, que es que Foucault, que era un pensador de puntos y de arcos, se hace un recorrido, pero con puntos que están muy encapsulados unos con otros, o sea, que están muy encapsulados distintos unos de otros, quiero decir, perdón. Esta biografía hace necesario ese recorrido para poder ir vinculando esos diferentes de Foucault con su vida. Creo que el libro es extremadamente ilustrativo al respecto y en ese sentido Tomás tiene una selección de momentos de las vidas, lo hace con Sartre en El deseo de revolución, lo hace estupendamente y lo vuelve a hacer acá con Foucault con más intensidad y más extensión. Creo que el libro en ese sentido es extremadamente valioso e interesante y después, por supuesto, gana muchísimo cuando comienza a aflorar la opinión de Tomás, sobre todo vertida hacia nuestro país. O sea, el libro en ese sentido es muy valioso, realmente se los recomiendo. Tomás no necesita presentación, pero yo me quedé pensando no quién es, que todos sabemos, por eso estamos acá, sino que me quedé pensando qué es Tomás Abraham. Y me acordé de también una frase que él usa en uno de sus libros y que creo que tiene connotaciones sicilianas la frase. Yo creo que Tomás es la aguzada piedra en el zapato. Y entonces ustedes dirán, ¿el zapato de quién? O sea, ¿a quién molesta Tomás? O sea, ¿qué es lo que molesta de Tomás? A la iglesia, a los poderes, o sea, ¿a quién está incomodando? Y en realidad Tomás nos incomoda a todos nosotros, sobre todo a los argentinos, o sea, es la piedra en el zapato de todos nosotros. Porque Tomás lo que nos dice es que lo que no podemos continuar es con el pensamiento binario, que no podemos seguir pensando en función de víctimas y victimarios, que no podemos seguir tranquilizándonos porque nos metemos en un corralito y dejamos al otro del otro lado. Y en ese sentido yo creo que el pensamiento de Tomás es un pensamiento plural, luminoso, donde justamente nos lleva a un quiebre, nos lleva a una ruptura y casi en un modo socrático él habla, o sea, propone el conocerse a uno mismo, el pensarse a uno mismo y el pensar. Y ese es un tema que en varias de sus clases a las que yo he asistido, él lo expresa siempre con mucha fuerza y con mucho convencimiento. El pensamiento es algo que es un nudo, digamos, vital. Y ese pensamiento plural justamente es esta cosa de no creer que hay una sola causa, no creer que no hay intersticios, no creerse justamente, no creer que hay una verdad o un bien al cual uno se adscribe o uno se anota y con eso queda salvo, sino que lo que hay es una discusión permanente de valores en donde uno va compartiendo estas cosas. Años atrás un periodista que no voy a nombrar y que ya murió, decía que cuando dos personas se juntan y una va con una idea y otra va con otra idea, cuando se separan son los dos más ricos porque se van los dos con dos ideas, y eso no es verdad. La verdad es que cuando una persona se presenta con una idea ante otra con una idea, y si realmente piensan y piensan uno frente al otro, lo que se van es cada uno con una idea, pero distinta, mejor, una mejor idea de las cosas, o una idea distinta por lo menos, lo cual ya es bastante. Voy a empezar con las preguntas, si te parece. En uno de tus libros vos citás a Sartre y Sartre dice, para ser filósofo hay que estar muerto. O sea, o solo los muertos son filósofos, dice. No solo eso, sino que después Foucault se niega como filósofo, nunca se define como filósofo, se reconoce como un historiador con intervenciones filosóficas en algún caso. Paul Veyne tampoco se reconoce como filósofo. Giorgio Colli dice que los verdaderos hombres de conocimiento eran aquellos que desafiaban a los dioses por el saber y que se acaban con Platón, o sea que con Platón nace la filosofía. Y entonces
yo te pregunto, ¿hay una diferencia entre pensar y filosofar? O sea, ¿realmente hay un contenido distinto en una cosa y en la otra? Y si así fuera, haciéndole la pregunta que le hicieron a Foucault alguna vez, ¿qué es usted, profesor Foucault? Digo, ¿qué es usted, profesor Abraham? Bueno, gracias. Opa, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Ramón. Bueno, tengo mucho que agradecer también a Javier Martínez, que es el director de las Bibliotecas Populares, a Paula, que está así porque me dio la bienvenida en Planeta, en Paidós, a Paulina, que anda por allá, de la prensa, y en este lugar tan fantástico, que realmente es la primera vez que vengo y no creo que sea la última. Bueno, gracias Ramón. Ramón, hace 2 años que estamos toda la semana juntos en la Biblioteca Nacional, en los diferentes cursos, y además él ha dedicado su tiempo a leer algunos de mis textos y ha escrito sobre eso, y ahora está dispuesto a iniciar esta conversación conmigo. Me preguntaste, sí, sí, me preguntaste qué era yo. Sí, sí, sí. Bueno, la palabra filósofo es una palabra que produce una cierta incomodidad porque es impúdica, porque en general la palabra filósofo tiene que ver con la antigüedad, y es una antigüedad donde se supone que abundaban los sabios. Entonces, cuando uno dice filósofo, está hablando de una actitud de alguien que pretende la sabiduría. Y esto realmente no solamente es impúdico, sino que es ridículo. Es decir, porque los sabios no existen. No sé si estarán de acuerdo, para mí no existen los sabios. Hay gente que intenta comprender las cosas. Pero el sabio sí es una figura casi sacerdotal. Sin embargo, ¿qué otra cosa puede decir alguien que estudió filosofía, que da clases de filosofía, que escribe libros de filosofía? Un sociólogo que hace eso dice que es sociólogo y no tiene ningún problema. Un químico hace lo mismo, un arqueólogo hace lo mismo. Entonces, en un momento dado yo me dije, yo voy a hacer lo mismo, yo soy filósofo. Es decir, otro es sociólogo, otro es psicólogo. ¿Yo qué voy a decir? No, soy magíster en filosofía, profesor en filosofía. Pero eso va y viene, porque últimamente ya no quiero decir más que soy filósofo. Me gusta decir que soy profesor de filosofía, porque me di cuenta cuánto me gusta enseñar. Me gusta mucho enseñar, y eso me di cuenta hace poco, después de 40 años de enseñar. Pero me di cuenta hace poco que me gusta enseñar, porque cuando no lo hago, me falta. Necesito hablar del modo en que habla un profesor. Y esto lo he hecho desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ser profesor de filosofía, para mí alcanza. Por supuesto que también escribo, que es una actividad muy continua en mí hace mucho tiempo. También soy un escritor de filosofía. Pero, de todas maneras, filósofo no está mal. Me parece totalmente demagógico y ridículo decir que todos somos filósofos. Eso no es así. Nadie es filósofo porque ni Platón lo pensaba, que pensaba que había un alma que tenía escrita la sabiduría. No todos somos filósofos. La filosofía no consiste en pensar. Pensamos todos. La filosofía es otra cosa. Con la filosofía uno construye pensamientos, no piensa. Uno piensa todo el tiempo porque somos seres conscientes y racionales. Pero en filosofía nosotros fabricamos pensamientos, fabricamos ideas, no recibimos las ideas. Las ideas no están, las ideas hay que hacerlas. Del mismo modo que uno hace una pintura con un lienzo, o hace con el mármol una escultura, o con un algoritmo una fórmula. Nosotros en filosofía también tenemos que producir ideas. Es decir, eso es pensar en filosofía. A mí me gusta la palabra ideas, que es una palabra general, tradicional y de siempre. Ideas.
ni conceptos, ni argumentos, sino ideas. Tenemos que producir ideas. Entonces, la producción de ideas es toda una disciplina que implica acercarse y estudiar ideas de otros. No es posible producir ninguna idea si uno no entra en el mundo de las ideas de los otros. En realidad, nadie piensa si no es el pensamiento de otros. Yo pienso el pensamiento de otros. Cuando leo a Foucault, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de pensar lo que él pensó. Y entonces, no hay el primer filósofo, no hay un pensador original, siempre estamos en medio de la circulación de ideas de otros. Nos metemos en ese mar y tratamos de aportar algo previa una disciplina de lectura. No hay filosofía sin lectura, no hay filosofía sin lectura, es decir, no hay filosofía sin escritura. La escritura que nosotros recibimos, y no hay filosofía sin lectura. No se piensa filosóficamente tomándose la pera, cerrando los ojos y poniendo cara de profundidad. No, se piensa leyendo, trabajando los textos, ¿no? Y en medio de ese trabajo, con ese trabajo ver si se nos ocurre algo que es la creación de una forma. Además, no se puede producir una idea si uno no entiende. Es fundamental no entender. Es fundamental no solamente la ignorancia, que Sócrates ya con el solo sé que nada sé dijo todo, sino el no entender. Es decir, acercarse a un libro de filosofía o cualquier texto que a uno le interese, porque para mí la filosofía no es lo que está dentro de un manual de filosofía, sino no entender. Es decir, lo primero es no entender. Y ante la dificultad que significa el no entender, empezar a tratar poco a poco de pensar. Muchas gracias. Para mí el tema de estas biografías que has escrito de Foucault y de Sartre tienen ¿Te puedo mucho... hacer una pregunta? Sí, podés, por supuesto. Usás la palabra biografía y me llama la atención porque yo no escribí nunca una biografía. Pero de alguna manera, ¿por qué no? Es la biografía de un pensamiento, no de una persona. Porque está bien que yo me meto un poquito en este caso con 2 capítulos sobre la vida privada de Foucault, pero que tiene que ver, bueno, está bien. Pero en realidad, ¿por qué no la biografía de un pensamiento? No de una persona. Yo no estoy hablando de que Foucault hizo esto, lo otro, conoció a etc. Es decir, es la biografía de un pensamiento. En ese sentido, sigamos con la biografía. Bueno, acepto la corrección. ¿Puedes aceptar fragmentos biográficos? Tampoco. Tampoco, bueno. hay unas ciertas pinceladas de Sartre y de Foucault y de lo que era Francia en los 60. Vos fuiste a Francia, a París, en la mitad de los 60 y quedaste hasta el 72, tengo entendido, por ahí. Fuiste estudiante en Vincennes en el 69, alumno de Badiou, también alumno de Venn, creo, o por lo menos tuviste un trato directo con él. O sea, ¿cómo fue vivir allá? O sea, ¿qué te dejó en lo personal ese vivir? ¿Qué te agregó en tu modo de ver la vida, en tu modo de pensar justamente, el haber pasado esos años ahí? O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué puede ser eso? Bueno, fue... es como que no se fue, sigue. Es decir, estamos con un libro de Foucault. ¿Te das cuenta? Yo lo conocí cuando tenía 22 años, 21 años. Tengo un poco más. Es decir, hace 50 años. Entonces, no se fue. Yo, por todos los medios, una cosa que me propuse fue no olvidar el francés. Cuando yo vine a la Argentina en el año 72, el francés se iba. Y entonces decidí que no se fuera, porque para mí la lengua francesa, que no conocía cuando fui a Francia, únicamente bonjour, la aprendía y fue muy importante para mí el aprendizaje
del francés. Era una nueva lengua y yo tenía un cierto problema con las lenguas. Mi lengua materna no es el castellano, es el húngaro. Y yo con el húngaro tenía mucha dificultad y intenté por todos los medios de olvidarme de esa lengua, de deshungarizarme. Y el francés me ayudó mucho a deshungarizarme. Y eso me permitió a mí casi una nueva relación con el mundo. Y yo no quería perder el francés cuando volví a Argentina porque tenía temor de volver a hungarizarme. Las lenguas tienen su propia vida. Entonces, eso siguió para mí. Yo llegué a Francia cuando tenía 19 años, en un universo totalmente desconocido y sin saber muy bien si me iba a quedar o no. Y el mundo filosófico para mí empezó allá. Y empezó conociendo allá y por primera vez viviendo solo, y conociendo y además con una sed de estudio muy grande. Y ahí me hice joven, es decir, ahí pasé todo tipo de vivencias personales. Viví el mayo del 68, que fue una fiesta que se celebra en el mundo, los aniversarios y todo eso. Y eso fue una experiencia muy importante para mí, porque coincidió un poco con una nueva universidad, con conocer a Foucault, y fue la inauguración de finalmente vincular la filosofía con la alegría, cosa que no se daba con anterioridad. La gente con la que yo trataba, los profesores con los que trataba, en los que yo circulaba la filosofía, la práctica filosófica era un acto severo. Es así. Severo por el rigor, severo por el concepto, severo por la misión, además que se tenía que tener por el hecho de estudiar filosofía. Y fue con el mayo del 68 y el conocimiento de Foucault, fue la primera relación que encontré en que pensar puede ser algo así como una fiesta, que pensar es una alegría, lo que no quiere decir divertirse. No tiene nada que ver con eso. Es una expansión de otro tipo. Así que para mí Francia fue sumamente importante. Creo que voy a ir el mes que viene. No quise ir durante años porque ya me aburre, porque no están todos muertos los que yo conocí. Encontré algunos amigos importantes allá, aparte de mi formación, porque ahí empezó y siguió. Ahí con Althusser primero, con Foucault y después con esta gente, a mí me dio los elementos como para poder después trabajar en filosofía. Así que tuve suerte, la verdad tuve suerte. Sí, sin duda que sí. A mí me tocó en el libro leer cuando vos estás en Bretaña y tomás contacto por primera vez con el orden del discurso, cómo lo narrás. Eso es autobiográfico, perdón, pero bueno. Eso me generó una cierta emoción, o sea, me transmitió algo bastante intenso, como lo narrás, con el pudor que lo narrás, porque lo narrás púdicamente, narrás lo que te sucede a vos púdicamente, como una transformación en el momento en que ese libro te llegó a las manos. Y lo entiendo porque después de haberlo releído como 4 veces gracias a vos, ahora creo que a mí me pasa algo. Mira, te interrumpo un segundo. Sí. Antes de venir acá estos días, estuve pensando en nuestra reunión de hoy. Y estaba pensando por qué el orden del discurso fue importante para mí. Siempre lo digo. ¿Por qué desde ese momento hubo como una nueva vida filosófica? Y estaba pensando por qué. Y se me ocurrió algo que me parece que no había pensado antes. ¿Por qué fue importante? Yo hasta ese momento estaba estudiando con gente vinculada a los marxistas de Althusser, que fueron los que me enseñaron a leer un texto. Yo no sabía muy bien qué era leer filosofía. Pensaba que era como leer un diario, una novela o alguna otra cosa.
Y la lectura para los althusserianos era también un aire de época, lo de la lectura, lo del texto. Ellos me enseñaron eso. Pero siempre hubo una cuestión con la filosofía. Uno estudiaba filosofía para poder entender la historia, para poder entender la sociedad, para poder entender. Pero ese entendimiento o ese conocimiento, como ellos llamaban, esa práctica teórica, estaba subordinada a otra cosa, que era la práctica política. Por algo eran marxistas, porque la meta final de cualquier actividad de tipo intelectual era la revolución. Por lo tanto, no cabía ni siquiera pensar, salvo que vos fueras un idealista, un contemplativo, un hombre, un burgués, alguien que quería mantener el statu quo, es decir, que estaba asociado a la clase dominante, no era concebible que uno se dedicara a la filosofía, a un trabajo intelectual y a la práctica filosófica si no estaba subordinada a la revolución. Ahora, ¿qué era la revolución? Bueno, eso podía ser ir a la sierra como Regis Debray, o podía ser, bueno, parte de un partido comunista o lo que fuere, pero estaba subordinado. Entonces, siempre uno tenía esa sensación de que la práctica filosófica, y en caso de uno quedarse en ella, generaba un sentimiento de culpa, porque no asumía todas las consecuencias de ser coherente de lo que implicaba esa práctica filosófica. Cuando conocí a Foucault se terminó todo eso. Quiero meterme un poquito con la muerte del hombre y la muerte de Dios, no sé si te parece. O sea, yo entiendo en la muerte de Dios de Nietzsche como la entrada de la modernidad, como la entrada, como el paso adelante de la ilustración. Y la muerte del hombre como finalmente, o sea, pasamos de este Dios infinito a un hombre finito que cree que puede hacerlo todo, es mi interpretación, y de ahí vamos a un hombre que finalmente, a partir sobre todo después de la Primera Guerra, de la Guerra del 14, que se le acabó el mundo, se acabó ese hombre, ¿no? Entonces, ¿qué viene con el humanismo muerto? ¿En qué estamos ahora? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, ese es un tema complicado porque tiene como aristas. Cuando la muerte del hombre en Foucault es un tema predominantemente teórico, no es político ni moral. Tiene efectos en lo moral y en lo político, pero es un tema fundamentalmente teórico y además propio de la época. Acerca del humanismo también escribió bastante Althusser, era un poco lo que se llamó estructuralismo de la década del 60, principios del 70. También se habló de la muerte del sujeto o de la escisión del sujeto, etc. Esto era como un problema típicamente francés, además. Esto no es un tema de los alemanes, ni es un tema de los ingleses, ¿no? Es un tema de cabotaje en Francia, ¿no? Es decir, había en el humanismo, sabemos que el humanismo es una palabra que uno puede hablar del Renacimiento, del humanismo renacentista o el humanismo de los derechos del hombre, de la Ilustración, etc. Pero el humanismo al que se refiere Foucault era como se trataba de la convergencia de una serie de líneas de tipo ideológico y teórico que se daban en la época y que permitían la conciliación de ideologías aparentemente disímiles, distantes entre sí. Una es el marxismo que se hace bueno después del 56, el marxismo de la coexistencia pacífica con adversarios ideológicos, por ejemplo, el catolicismo. El catolicismo, a su vez, el cristianismo, pero fundamentalmente el catolicismo, también se empieza a hacer, digamos, de izquierda. Entonces, se hace humanista, ¿no? Con los personalistas, etc. Se acerca también al marxismo porque importa la justicia social y todos van convergiendo, por ejemplo, en la lectura del joven Marx, que habla de alienación, etc. Hay como gira alrededor de la problemática del hombre, ¿no? Una serie de
direcciones ideológico-políticas de conciliación, ¿no? Althusser lo tomó de un modo dentro de la interna del marxismo, pero Foucault lo tomó de un modo mucho más complejo y mucho más interesante, que es la crítica a una corriente filosófica que fue la de su formación y de la formación de su generación, que se llamó la fenomenología, es decir, Husserl. Y también un filósofo de nota del que Foucault nunca menciona, salvo que fue muy importante, que es Heidegger. Entonces él ahí hace una lectura de la figura del hombre como una figura que es muy usada en las ciencias del hombre, que después la podemos llamar ciencias sociales, pero que por algo también se llamaban ciencias del hombre, en donde dice que en esta figura de las ciencias del hombre, basadas en la fenomenología y basadas en esta idea del hombre como centro, hay una trampa. Y la trampa es muy sencilla. En las ciencias sociales que tratan del hombre, de la conducta del hombre, del contexto histórico del hombre, de los hombres, de la sociedad de los hombres, hay una trampa, que aquel que se quiere conocer el mundo humano y el que lo conoce es parte del objeto de conocimiento, porque es un hombre. Es decir, el sujeto de conocimiento es parte del objeto de conocimiento. Y esta especie de, como llama Foucault, doble, este doble, permanentemente en la epistemología o como quiera llamarla, se va a estar preguntando por los fundamentos del conocimiento. Porque evidentemente, si yo quiero tener una lectura objetiva, totalizadora de mi objeto humano, tengo que desaparecer y ser una especie de deus ex machina. Pero si estoy, bueno, entonces, eso dice es la trampa que va a llamar Foucault el hombre y sus dobles. Y va a decir, este hombre que pretende, mediante el conocimiento del otro, conocerse también a sí mismo, murió. Porque hay nuevas disciplinas que piensan todo lo que atañe, entre comillas, a los hombres con otro lenguaje, que Foucault en ese momento va a llamar el lenguaje de los signos, o lo que fuere. Entonces, la muerte del hombre es la muerte de una perspectiva teórica que trata la conducta de los individuos desde el punto de vista del hombre con mayúscula. Eso murió. ¿Qué quedó? Bueno, entonces él dice, en esa época, año 66, publicó Las palabras y las cosas. Le rinde pleitesía al psicoanálisis tipo Lacan, a la antropología tipo Lévi-Strauss, a la lingüística de Jacobson y demás, a lo que él va a llamar la ciencia general de los signos. Después se mordió la lengua porque no siguió por eso. Pero esa muerte del hombre es un tema muy complejo de tipo teórico. Ahora, desde el punto de vista ético-político, el humanismo es un humanista. Esa persona es humanista, tiene sentimientos humanos, es un humanista. Es como que si uno desdijera eso, dice, es inhumano entonces. Es decir, como que no respeta valores morales, que no cree en el bien, si no es un humanista, etc. Yo en todo caso creo que la palabra humanismo o humanista, si no es definida un poco más concretamente, se pierden ciertas vaguedades. Es una estrategia de poder el uso del humanismo, ¿no es cierto? O sea, si vamos ahí. Y es interesante lo que decías del tema del conocimiento, porque después uno lo ve en las ciencias sociales como muchas cosas se reformularon a partir de esa búsqueda imposible de la objetividad, ¿no? O sea, eso lo ves mucho con Bourdieu, por ejemplo. Bourdieu es un gran cuestionador del tema. Me impresionó también en el libro el tema del capítulo de la verdad, eso se dice, cuando atacás el tema de la posverdad. Y me quedé pensando, o sea, hay una jurisdicción para la posverdad, hay una veredicción. Estamos en la aurora de la voluntad de mentir, como decís vos, en vez de la voluntad de saber o el coraje de la verdad o la voluntad de la verdad. Quisiera que me ampliaras un poco más eso, o sea, ¿hay una veredicción de la posverdad, por ejemplo? O sea, ¿vos crees que sí o...?
No, eso de la posverdad, ¿no? Cuando a algo le ponen la palabra post, ya sabés que es Una truchada. una truchada. Yo llegué a una conclusión que por ahora la mantengo. Existe la mentira. Yo de verdad no sé mucho. Pero huelo la mentira. La huelo, tiene olor. Existe la mentira. Existe además la voluntad de mentir. Hay una voluntad de mentir. Yo creo que la posverdad es un pequeño capítulo de la voluntad de mentir. Existe la voluntad de mentir. Yo diría que no soportamos la mentira, no que buscamos la verdad. No soportamos la mentira. Es decir, hay quienes no soportan la mentira. Esos que no soportan la mentira no necesariamente buscan la verdad o el no soportar la mentira. Hay reacciones y resistencias a la mentira. Entonces existe la mentira. Con respecto a la verdad cumple la misma función de absoluto que cumple cualquier absoluto. Es decir, creer en algo permanente. Esto lo vieron los griegos. Cuando los griegos hablan de usía o de sustancia, etcétera, o de esencia, ¿de qué están hablando? De la existencia de algo permanente. No digo eternidad, digo permanente, de algo que no cambia. Entonces, posiblemente nosotros, como diría Paul Venn, ¿no?, en nuestros instintos arcaicos necesitemos alguna permanencia, vaya a saber. Pero es lo permanente. Ahora, sostener la existencia de lo permanente, llámese como se llame, Dios, verdad, o lo que fuere, ¿no?, o el cerebro para la neurociencia, no sé, alguna sinapsis especial. Es decir, lo permanente, aquello que no cambia, ¿no? En realidad nosotros somos seres históricos donde la historia se define porque cambia. Hay historia porque hay novedad. Si no hubiera novedad, no existe la historia. Nosotros conocemos el cambio, nosotros conocemos la transitoriedad, nosotros conocemos la finitud, conocemos la contingencia, lo que se transforma. Nuestro cuerpo se transforma, nuestra vida parece que se acaba también. Es la novedad. Es la novedad. Entonces nosotros conocemos eso. Ahora, con respecto a la verdad, ¿no?, yo creo que nosotros jamás vamos a aceptar algo como que la verdad no existe, ¿no? Foucault tomó por otro lado, por la veredicción. Foucault es un filósofo lector. Y como filósofo lector, filósofo de textos, filósofo que trabaja los otros textos, para él lo que le interesa es cómo se dice la verdad. Porque la verdad se dice. La verdad no es. La verdad no es un ser. La verdad se dice. Cuando uno dice que la verdad se dice, ya está entrando en un terreno que tiene que ver con la historia. Porque si la verdad se dice, es que su decir no es cualquier decir. Es un decir que hace autoridad. Entonces, las relaciones entre la verdad y la autoridad es lo que le va a llamar veredicción, que analiza distintos tipos de veredicciones, como la confesión cristiana o como la parresía o lengua franca de los cínicos, etcétera, ¿no? Es decir, la verdad se dice y cuando lo que se dice oficia o tiene la función de verdad es porque tiene una autoridad. Y si tiene autoridad, existe una institución. Porque no hay autoridad sin institución. Instituye normas. Por eso Foucault siempre relacionó el poder con la verdad. Pero no este poder que no se sabe qué es, que es como una cárcel, etcétera, sino su función de autoridad. Por lo tanto, en ese sentido, cuando hablamos de verdad, no puede ser una verdad inmaculada, virgen, que vuela, que desciende como una sustancia permanente, como un ideal moral, etcétera, sino que es concreta, es histórica, tiene relación con normas, con instituciones y se dice de una cierta manera. Pero genera una resistencia enorme, o sea, la incertidumbre asusta muchísimo. Vivir con esta verdad que es de alguna manera contingente, que responde a un campo, a una jurisdicción
y que finalmente es solamente una relación o un decir, provoca resistencia, provoca incomodidad, provoca la búsqueda de una verdad constante, o sea, permanente en serio, ¿no? No sé, yo tengo muchos miedos, ese no lo tengo. Ah, bueno. No, yo tengo muchos miedos, pero ese no lo tengo. Y creo que nosotros a veces nos hacemos el relato de ese miedo. Es decir, ¿cómo vive un ser humano común y corriente? Con la verdad, con la no verdad, etcétera. Y todo el tiempo decidimos cosas. Y todo el tiempo tenemos una conducta y todo el tiempo aceptamos unas cosas y otras no las aceptamos sin preguntarnos por un valor absoluto o porque es el bien. Yo, para pensar lo que está bien y lo que está mal, no tengo una teoría del bien. La filosofía no es eso, no es teorizar sobre todo y tener una teoría sobre todo. Y sin embargo, para mí hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero si vos me decís, bueno, ¿desde qué punto de vista? Se terminó la conversación, soy muy empírico en eso. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Hay cosas que son crueles y abominables y otras cosas que tengo compasión, o sea, me importa lo que le pasa al otro. Es decir, me importará tanto, más o menos, etcétera. Pero no es todo teoría, todo la verdad o no la verdad. La incertidumbre. ¿Quién no vive con incertidumbre? Todos vivimos con incertidumbre, pero nos despertamos a la mañana, tomamos el desayuno y vamos a trabajar con incertidumbre. Pero no todo es incertidumbre, nadie vive en una incertidumbre total. Es decir, hay cosas que no sabemos, hay cosas que cambian, hay cosas que no sabemos cómo vienen, pero eso todo nos estimula. Todo lo contrario, nos estimula, porque somos seres curiosos, porque nos importa conocer, porque nos importa averiguar, porque parte de la vitalidad es esa, que la incertidumbre te estimule a seguir, a vivir, a caminar, etc. Así que yo no tengo ese miedo, que no haya valores absolutos que resulten absolutamente claros como axiomática. El bien es esto, la verdad es esto y todo eso es esto. ¿Hace cuánto tiempo que la humanidad... Hablabas de Nietzsche, la muerte de Dios. Bueno, la muerte de Dios es algo serio, es decir, no es la muerte de los credos religiosos, es la muerte de los valores absolutos. Y realmente los valores absolutos hoy en día, la verdad, son todos discutibles. Más todavía, es una sociedad, la nuestra, la moderna, de permanente polémica sobre todos los valores, permanente polémica sobre todos los valores. Todo el mundo puede levantar una norma y decir, esta es la norma, ¿no? Y en cualquiera cuestiones que tienen que ver con la vida humana, nos vamos a poder discutir sobre los fundamentos. Esa es la muerte de Dios. La muerte de Dios es lo que llamaba Nietzsche, la transvaloración, la permanente discusión sobre los valores. Y yo no creo que eso sea algo ni triste ni temible. Mucho más temible era vivir bajo el universo teocrático, en donde cualquier cosa, cualquier coma que vos pusieras, cualquier pero adversativo, eras un hereje. Entonces, yo le doy la bienvenida, no a la muerte de Dios, porque yo respeto. Bueno, yo siento que vos le tenés más simpatía a Ben que a Foucault, porque crees que Ben en el fondo ve un sentido que Foucault no ve. O sea, a veces... Bueno, pasa que, como decía en nuestras clases, que Ben dice lo que piensa muchas veces y tiene mucho humor. Y tiene el humor que a mí me gusta. Tiene ese humor que es un humor un poquito escéptico, un poco irónico, con alguna ternura también. Es decir, él dice lo que piensa y no le importa que lo que pensó ahora y lo que piense dentro de 5 minutos sean totalmente distintos. No le importa eso. No, es muy simpático cuando trata de explicar cosas del mundo antiguo con símiles del mundo actual. Eso a mí me causa una enorme simpatía cuando leo a Paul Vine eso. Tenés este capítulo de el eurocentrismo, de esta cosa de la visión occidental de Foucault, pero hay párrafos que me parecieron muy jugosos. Me pareció interesantísimo cuando vos decís que el eurocentrismo
no se cura con indigenismo. Me parece brillante, me parece una cosa totalmente brillante. Y también me parece muy interesante el concepto no el concepto, sino la creación del concepto de la pobreza como un sistema de castas. Cuando decís, bueno, pobre es un tipo que tiene más o menos que otro, y sin embargo se usa como un sistema de castas, y eso lo relacioné con una determinada inteligencia que usa todo esto como una estrategia de poder justamente, y que lo usa dentro de la corrección política, ¿no? Está la corrección política del eurocentrista, la defensa de los pueblos originarios, los pobres, y que todo está manejado y no sé si puedes ampliar un poquito sobre el tema, porque me pareció realmente muy rico. Bueno, sí, no sé por dónde agarrarlo eso, sí. El eurocentrismo, bueno, Foucault, hubo análisis bastante interesantes sobre los límites del campo de investigación de Foucault, que es Francia fundamentalmente y Europa muchos trabajos suyos de tipo histórico como Vigilar y Castigar es de 1770 a 1830. Por supuesto que el modo en que él lo trabaja no es al modo de un historiador que toma un periodo y lo agota. Como él estudia problemas, como él dice, esos problemas van más allá de la época que él está investigando. Pero han dicho, bueno, tiene sus límites ese tipo de investigación, porque Francia, al ser imperial, ¿no? Y tener 20 veces más territorio en las colonias que en su metrópoli, en las colonias que no eran naciones, sin embargo tenían un Estado. Y en ese Estado los problemas de gubernamentalidad, los de la gestión y todos esos tipos de cosas que analizaba la biopolítica, que analizaba Foucault en la metrópoli, se daba de un modo diferente en las colonias. Y hay algunos trabajos que eran interesantes. Pero yo decía, bueno, por un lado es cierto, por otro lado el proletariado que estudia Foucault, que es el de la industrialización, de 1820, 1830, de la urbanización, no era muy diferente tampoco a las poblaciones indígenas de las colonias. Tenían la misma miseria, la misma proletarización, la misma fábrica de pobres y todo ese tipo de cosas. No lo veo tan distinto. Pero después hay esta idea medio mítica de Europa, ¿no? Es decir, que como si Europa existiera, ¿no? Es decir, Europa, ¿qué es Europa? Europa es una serie de pueblos que se odian entre sí, ¿no? Nido de ratas, decís vos. Dije eso, nido de ratas. Bueno, está bien, si lo dije. Sí, está escrito. Escúchame, 2 guerras mundiales, ¿a cuántos mataron? 2 guerras civiles son en realidad. Sí, es decir, Europa, ¿qué es? Yo nací en Rumania y no soy rumano. Soy un judío, una parte de su familia la masacraron, que es lo que soy. Los húngaros, los franceses, dentro de Francia. Y uno dice Europa, Europa. Yo no creo que Foucault sea un filósofo europeo. No creo que los filósofos sean ciudadanos de una nación. Tampoco creo que las ideas vuelan, nada por el estilo. Es de lengua francesa, sin duda. Tiene una tradición, sin duda, una tradición que él arma también, cada uno crea su propia tradición. Es decir, no distingo a los filósofos por el lugar de nacimiento, sino por la producción de sus ideas. Y sus ideas van por cualquier lado y uno se las puede apropiar y hacer con ellas lo que quiera. Pero el tema de Europa, contra Europa, el mito Europa le vamos a oponer otro mito. Por ejemplo, el pensamiento latinoamericano. Y entonces, ahí agarramos ahí un gran globo y metemos a todo el mundo adentro. Dice, bueno, pero Borges no me entra. Bueno, ¿qué podemos hacer para meterlo a Borges en la literatura latinoamericana como si fuera un Arguedas peruano? Va como Asturias o va como el otro. Lo mismo con los filósofos. Si un filósofo habla sobre Foucault, entonces europeizante. Un mito contra otro mito, ¿no? Entonces, para mí la filosofía es como la literatura, como el arte en general, tiene esta particularidad. Foucault escribió un texto que se llama, que es un autor, ¿no? Pero esto tiene la particularidad que está hecho por individuos singulares, es decir, autores, no por escuelas, no por cánones, sino por singularidades. Y en realidad un libro no es igual a otro libro, un autor no es igual a otro autor, y un autor no es igual a sí mismo.
Y el caso de Foucault es paradigmático. Es paradigmático. Vos sabés, lo hemos hablado varias veces. Si uno borra el nombre de autor, la palabra Michel Foucault, de sus libros y los pone juntos y llama a alguien para que ponga nombre de autor, todos le van a poner un nombre distinto. Hasta cambia de estilo. Cambia de estilo de escritura. Sí, cambia de estilo de escritura. No todos lo hacen, algunos lo hacen, pero son seres singulares. Por eso son tan grandes. Porque si no los podríamos poner dentro de una conejera y decir, bueno, los románticos o los surrealistas, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay estilos que se transmiten y hay inspiraciones que se contagian, pero si no hay una singularidad se pierde en el anonimato. Bueno, yo no sé cuánto tiempo tenemos antes de que nos echen. Creo que tenemos unos segundos más. ¿Nada más? Me pareció interesantísimo el rescate que haces de la situación de Milagro Sala, cuando haces tus aproximaciones biopolíticas a la Argentina, la contraposición de Alberdi con Sarmiento, o sea, la educación contra el trabajo no instruido, la fuerza de trabajo pura, el criollismo e inmigración, y cómo entre el criollismo y la inmigración, o sea, tomás el caso de Milagro Sala como el poblador originario, por ser correctos políticamente, que finalmente encausa e incomoda, y justamente creo que queda muy marcada esa incomodidad que genera Milagro Sala, y lo interesante es que vos no intentás demostrar si es inocente, culpable, nada de eso, sino que la trabajás exactamente como el caso de la persona que lucha por reubicarse dentro de una determinada situación sociohistórica. Estoy de acuerdo. Bueno, creo que terminé. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Sí, porque viste, es un tema que en general las reacciones que uno recibe son no, pero todos los juicios que tiene y robó, mató y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí lo que me interesa es otra cosa. Me parece que es algo para pensar. Los libros que se escribieron sobre Milagro Sala, que yo tomo como fuente, que es Verbitsky y el de Duhovne Ortiz, yo los critico porque son libros panfletarios. Pero apuntan a algo que es muy interesante, como una población autóctona que ha vivido desde que la memoria resulta, con problemas de resignación cultural, de alcoholismo, de sujeción y opresión y violencia contra la mujer, de drogadicción, de falta de trabajo, de falta de vivienda, de desnutrición infantil, de falta de escuelas y demás, de repente hay un movimiento de tipo político, pero al mismo tiempo comunitario, que enfrenta todo eso rodeada por una cultura y por un cuerpo político corrupto, no importa el partido político que sea, todos cómplices, fuera de los gobiernos militares que también existieron, ¿no? En donde las redes de narcotráfico son poderosísimas, donde los jueces son peones de ese narcotráfico, en donde todos han sido cómplices de la miserabilidad de esos pueblos que son decenas y decenas de miles, que de repente haya habido una reacción así, ¿no? Para construir viviendas, construir escuelas, construir cybercafés, parar el asunto de la violencia contra la mujer, dar trabajo, alcoholismo cero en lo posible, hacer su propia vivienda, cultura del trabajo, mucha disciplina. Bueno, es lo que dijo Sarmiento. Entonces, a mí me interesó eso, que no fuera un movimiento social de reivindicación para que el Estado dé, nada más. Y que no sea algo que de condena al sistema, sino que dentro del sistema, ¿no?,
con ayuda estatal, pero con la ayuda estatal hacen otra cosa, tratan de tener autonomía. Y pelearon la autonomía, tuvieron bastantes conflictos con el gobierno de turno, que era el kirchnerista, tuvieron conflictos porque querían autonomía. Y bueno, eso a mí me interesó como fenómeno. Y como yo había hablado de los gauchos y había escrito en este capítulo sobre los inmigrantes, me faltaban los famosos pueblos originarios, pero yo no me voy a poner a hablar de la cultura, de la Pachamama, de la chicha y de todo ese tipo de cosas, porque a mí en general las mitologías me aburren, pero hasta la griega me aburre. A mí me aburren las mitologías, y a mí no me tiene que interesar todo, pero sí, digo, como pueblo originario lo que me interesa es el presente y el futuro, porque esta gente es futuro, lo que hacen es futuro, incluso con los mapuches en el sur. Esto es interesante si es futuro. En el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que está hace un montón de años y demás, si algo era interesante de Evo Morales, no era la reivindicación de lo autóctono, sino que los aymaras estudian chino. Es decir, eso es lo interesante, que se apropiaron de los tiempos, no que quieren recuperar los tiempos idos, se apropian de los tiempos. Y eso me pareció interesante en ella. Sí, realmente me pareció muy interesante y brillante la aproximación, aparte de el juego Alberdi Sarmiento que haces, inmigración, criollismo, la resistencia del criollismo y todo eso. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias.